todos, mi nombre es José Luis García, soy trader profesional, CEO de Enbolsa.net y estoy con vosotros una semana más para trabajar con los webinarios que realiza Enbolsa de formación. En este caso es una masterclass que vamos a basar en el price action o la acción del precio. Pero para ello vamos a dividir esta conferencia o esta charla en dos sesiones. Vamos a hacer hoy una sesión de una horita aproximadamente, unos 50 minutos, donde vamos a explicar algunas de las estrategias de price action que se pueden utilizar, y lo que vamos a hacer es que la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, vamos a completar esta estrategia, ¿verdad? La vamos a completar con la segunda parte. Es un tema bastante extenso, la acción de precio. La acción de precio básicamente lo que consiste es en trabajar sobre la curva de precio sin necesidad de utilizar indicadores. Pero nosotros vamos a utilizar un indicador. Solo uno, ¿vale? Pero uno que para nosotros es relevante, como es la media móvil 150 ponderada. ¿Ok? Así que vamos a ello y comenzamos con esta masterclass sobre el price action. Lo primero que tenemos que ver es un poco cómo vamos a tratar este primer módulo de los dos que vamos a tener. Un primer módulo donde vamos a centrarnos sobre todo en la tendencia. Vamos a aprender a trabajar distintas fases de la tendencia. Explicaremos hasta 3 tipos de entrada distintas dentro de la tendencia, lo que se conoce como la entrada en proceso correctivo, la entrada en pullback o throwback y la entrada en new high o new low. Para ello lo que tenemos que tener claro es cómo se estructura una tendencia, qué tipo de tendencias hay y cómo podemos trabajar las distintas fases de la misma. Bien, vamos a comenzar. Las tendencias vamos a dividirlas en 3 grandes grupos, lo que son las tendencias alcistas, tendencias bajistas y las tendencias laterales. La tendencia lateral no viene al caso dentro de nuestra estructura de price action, simplemente porque no nos permite operativas de continuación de tendencia, que es en lo que vamos a enfocar nuestras estrategias de price action en el día de hoy. Por lo tanto, nos vamos a focalizar en la tendencia alcista y la tendencia bajista. Una tendencia alcista es aquella en la que vemos marcado una serie de máximos y mínimos crecientes. Por lo tanto, el precio va generando máximos que van creciendo constantemente y mínimos que se van alternando constantemente también en su crecimiento. Los factores como el tiempo, el número de impacto, la simetría, dilatación o grado de inclinación afectarán directamente a la calidad de una tendencia alcista. Esos factores no los vamos a ver en este webinario de price action. Las tendencias bajistas son aquellas en las que el movimiento del precio lo que va a generar es una progresión de series de mínimos y máximos decrecientes. Esta simple y básica definición de una tendencia ya fue aportada hace muchos años, hace ya más de 100 años, por la teoría de Dow, que es la base del análisis técnico, y en la cual podemos estructurar una tendencia simplemente mirando los mínimos y los máximos, ya sea alcista o bajista. Vamos a empezar viendo un clásico ejemplo de tendencia alcista. En este ejemplo lo que estamos viendo es un desarrollo de una curva de precios donde tenemos una serie de máximos. Vamos a ver, todos los máximos están en la parte alta, ¿verdad? Y luego tenemos los mínimos que vienen por la parte baja. Si nos fijamos, la gran o inmensa mayoría de los máximos son crecientes. Y digo la inmensa mayoría porque, por ejemplo, tengo aquí máximos que son iguales, ¿vale? Hay casos de máximos que son iguales, pero en su máximo recorrido, la mayoría de los máximos y mínimos, como si se fijan, de una tendencia alcista son crecientes. Y por lo tanto, van todos sucesivamente generando una evolución o pendiente positiva del precio al alza. Una vez que tenemos claro que los máximos son crecientes y los mínimos son crecientes, tenemos claro que estamos en una tendencia alcista. En este caso, cuando se presenta una tendencia bajista, vamos a tener lo mismo claro. Vamos a observar cómo los máximos y los mínimos son todos decrecientes en una tendencia alcista, en una tendencia bajista, perdón. Fíjense, un mínimo, otro,
otro, otros que son iguales, otro. Todos son mínimos decrecientes. Sin embargo, los máximos, vemos como todos los máximos van siendo cada vez menores. Hay veces que son iguales, o incluso alguna vez puede haber alguno que sea levemente mayor que el anterior. Pero en su pleno rendimiento, la mayoría de los máximos son decrecientes y los mínimos son iguales o decrecientes. Por lo tanto, ahí tenemos una tendencia bajista. Máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Yo creo que con eso podemos verlo claro. Podemos ver ejemplos sencillos o ejemplos claros simplemente observando algunos activos que sean claramente alcistas, ¿verdad? O claramente bajistas. Si observamos alguno de estos activos, podemos tratar de comprender un poquito mejor la definición. Pero, por ejemplo, si nos centramos en el precio del petróleo y vemos el precio del petróleo en su curva de precios o su desarrollo más reciente, podemos ver perfectamente en un gráfico diario, que es el que estamos ahora, cómo los máximos importantes o relevantes son todos decrecientes. Máximo 1, 2, 3 y 4 son iguales, 5. Mínimos, aquí tengo 1, mínimo 2, mínimo 3, mínimo 4. Vemos claramente cómo en esta gráfica del petróleo que tenemos en la MetaTrader 4, todos los máximos van decreciendo y todos los mínimos van decreciendo. ¿Ok? Por lo tanto, ya tenemos una serie de máximos y mínimos crecientes. Sin embargo, si nos vamos a otro activo, como puede ser, por ejemplo, el precio del oro, si vamos a buscar el desarrollo del oro, que es un activo netamente alcista, por ahí, por eso voy a dibujar, por eso voy a sacar la gráfica del oro, ¿verdad? Aquí tenemos el gráfico del oro, me voy a ir a un gráfico diario y si coloco el gráfico diario del oro y pongo su gráfica para que se vea correctamente, podemos ver cómo, en este caso, su tendencia alcista, fijaros, máximo, 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 máximo y máximo. Fíjense que todos sus máximos crecientes relevantes van siendo cada vez mayores. Es verdad que hay unos máximos por aquí que son menores, ya, pero todavía dentro de esta fase, lo que llamamos fases de corrección, pero toda la fase es creciente. Si observamos los mínimos relevantes o importantes, ¿verdad? Observamos cómo tenemos una serie de mínimos crecientes. Todo esto nos hace ver cómo la tendencia es alcista. Muchas veces, cuando no sabemos si la tendencia es realmente alcista o realmente bajista, nosotros utilizamos esta media que ven en pantalla, ¿vale? Que es una media móvil. Como os decía, es una media móvil. Es una media móvil de 150 que nos ayuda a mejorar la calidad de la tendencia. Bien, una vez que sabemos lo que es una tendencia alcista y una bajista, y no debemos dudarlo, si alguna vez dudamos sobre si la tendencia es alcista o bajista, lo mejor que se puede hacer que es no operar porque seguramente estemos en un rango lateral o en una tendencia horizontal o lateral y por tanto quizás no sea interesante trabajar en ese activo. No todos los activos presentan una curva de precio óptima para poder trabajar en ella. Lo que sí está claro es que el movimiento de una tendencia alcista lo forman, como decíamos, dos fases dentro de una tendencia. Sería la fase del impulso y la fase de la corrección. Por lo tanto, una cosa es la tendencia, que puede ser alcista o bajista, y otra cosa bien distinta es la fase de la tendencia. ¿Vale? La media que he planteado anteriormente en el gráfico es una media 150 periodos ponderada. Luego lo veremos un poquito más en profundidad. Fíjense cómo tengo un impulso y al impulso le sigue una corrección. Esa corrección, como ya saben y hemos visto en algunos seminarios, puede ser una corrección pequeña, mediana o grande. De ahí vienen básicamente las fases de retrocesos de Fibonacci del 38, 50 o 61. Tengo el impulso y la corrección. Siempre después de una corrección que vendrá, pues otro impulso, ¿verdad? A partir de ahí, ese impulso tiene que ser mayor del anterior y crea un máximo creciente. A ese impulso le sigue una corrección y esa corrección nunca puede ser mayor que el inicio del impulso, porque si no dejaría de ser una corrección.
luego vendrá otro impulso y luego vendrá otra corrección. Y así sucesivamente hasta que la tendencia cambie de dirección. ¿Cuándo cambia una tendencia de dirección? Cuando su serie de máximos y mínimos crecientes deje de ser creciente y comience a ser netamente decreciente. De hecho, en nuestro canal de YouTube hay un vídeo, que es uno de los vídeos más vistos, donde explicamos perfectamente cuándo se produce un cambio de tendencia. Así que en la descripción del vídeo, justo debajo de la descripción del vídeo, cuando el vídeo quede grabado, colocaremos un enlace para que ustedes puedan ver cuándo se produce un cambio de tendencia. Una tendencia será alcista hasta que cambie a bajista. ¿Cuándo se produce el cambio de tendencia de alcista o bajista? Vean el vídeo que le hemos dejado en el enlace de abajo para conectar con ese cambio de tendencia. Bien, pero decíamos que dentro de las fases de impulso y corrección de una tendencia alcista, ¿verdad? No es lo mismo operar en una fase de impulso que en una fase de corrección. Si nos fijamos bien, dentro de los impulsos y las correcciones quedan claro que los máximos y mínimos son crecientes. Vamos a ver en una curva de precios como una curva de precios normal de un activo cotizado se va moviendo con lo que se conoce con el nombre de diente de sierra, ¿verdad? O lo que es lo mismo, impulsos y correcciones, impulsos y correcciones e impulsos y correcciones. Como os decía esto, como os decía antes, una corrección del precio puede ser una corrección pequeña, mediana o grande. Hay un vídeo también que hicimos hace muy poco donde explicábamos los distintos retrocesos de Fibonacci y explicábamos de manera intensiva los retrocesos pequeños, medianos y grandes de Fibonacci. En la descripción del vídeo debajo también les dejaremos el enlace a este vídeo para que puedan diferenciar cuándo una corrección es pequeña, mediana o grande y cómo actuar con los niveles de Fibonacci atendiendo a los impulsos y las correcciones. Debajo del vídeo tendrán el enlace. Por lo tanto, vemos que cada impulso tiene una corrección y esta corrección puede ser más amplia, mediana o pequeña. Fijaros, un ejemplo pequeña, un ejemplo mediana o un ejemplo de corrección grande. Pero después de cada corrección se inicia un nuevo impulso. Bueno, pues una vez que sabemos diferenciar en qué fase de la tendencia estamos, primero, lo más importante es saber qué tipo de tendencia tenemos y, en segundo lugar, en qué fase de la tendencia estamos. ¿Cómo es esta tendencia? La respuesta es clara, ¿no? La tendencia es alcista. Y una vez que tengo una tendencia alcista, defino en qué fase de la tendencia me encuentro. Por ejemplo, en este último momento estaré en una fase impulsiva de una tendencia alcista. Y se opera igual, señores, y aprovecho para preguntarles a todos los que están viendo el vídeo ahora mismo, ¿se opera igual en una fase de impulso que en una fase de corrección? ¿Sí o no? ¿Las técnicas que tengo que utilizar en una fase de impulso serán las mismas que las técnicas que use en una fase de corrección? Pues la respuesta es no. Por lo tanto, no solo es importante saber si mi tendencia es alcista, porque determinará si tengo que realizar posiciones compradoras o largos o posiciones vendedoras o cortos, sino también será muy importante definir la fase de la tendencia en la que estoy para elegir una estrategia que sea óptima en cada una de las fases de la tendencia. Fijaros cómo cuando hablamos de una tendencia bajista, lo que tenemos es una serie de máximos y mínimos decreciente y, por lo tanto, tenemos impulsos a la baja y correcciones al alza. Un nuevo impulso a la baja creará un nuevo mínimo, una ruptura del mínimo anterior y, por lo tanto, dará lugar a la formación de una tendencia bajista. Esta tendencia bajista llevará consigo una corrección y esta corrección, cuando se culmine, dará lugar a una nueva fase impulsiva. Si nos fijamos en todo el desarrollo teórico de esta curva, vemos cómo todos y cada uno de los movimientos del precio generan mínimos menores y generan máximos menores o decrecientes. Por lo tanto, estaríamos ante una tendencia bajista y cada una de las fases del impulso o la corrección me permitirían elegir un tipo de estrategia determinada o una técnica que fuera más efectiva dependiendo de la fase en la que me encuentre.
Aquí tenemos un ejemplo de un movimiento normal del precio bajista y cómo va alternando las fases de impulso con la corrección. Recuerden que una tendencia bajista seguirá siendo bajista hasta que la tendencia cambie y, por lo tanto, cambiará de tendencia bajista a tendencia alcista y para ello, para saber cuándo una tendencia pasa de ser bajista a ser alcista, lo mismo les remito al vídeo que hay debajo sobre los cambios de tendencia. Las fases correctivas, como vemos, después de un impulso puede venir una fase correctiva grande o profunda en cuanto al impulso, o fíjense que hay un impulso y una corrección muy pequeña con respecto al impulso anterior. Impulsos con correcciones pequeñas o impulsos con correcciones grandes e incluso impulsos con correcciones medianas. Para ello es importantísimo el estudio de las correcciones a través de los retrocesos de Fibonacci, que también les dejaremos el vídeo en la parte de abajo. Por lo tanto, tenemos las tendencias bajistas y su comportamiento en fases de impulso y fases de corrección. ¿Ok? Para verlo, este vídeo que están viendo ahora es un vídeo que está en formato privado porque se está emitiendo a través de nuestras masterclass y los vídeos de referencia luego podrán verse posteriormente en el canal de YouTube. ¿Cómo es esta tendencia? Bajista. ¿Vale? Y por lo tanto, dentro de una tendencia bajista buscaremos cortos dependiendo de la fase en la que estemos. Una vez que ya sabemos cómo son las tendencias, lo siguiente que tenemos que hacer es dibujar o aprender a dibujar las líneas de tendencia. ¿Por qué? Porque las herramientas que nosotros vamos a tener en Price Action van a ser las herramientas básicas del chartismo, es decir, soportes y resistencias estáticos, líneas tendenciales y zonas de control por unificación de criterio. Esos serán en lo que basaremos nuestros estudios o nuestras posibles entradas. Las líneas de tendencia alcistas son conocidas, nosotros les damos el nombre de soportes tendenciales. Verán a lo largo del seminario cómo nosotros repartimos los soportes en tres tipos: soportes tendenciales, soportes dinámicos y soportes horizontales o estáticos. ¿Vale? Existen tres tipos de soporte y tres tipos de resistencia: tendenciales, dinámicas y estáticas. ¿Cómo dibujamos una línea de tendencia de manera clara o contundente? Fijaros, para poder dibujar una línea de tendencia necesitamos tener dos mínimos y un máximo. Esos dos mínimos crecientes me está diciendo que estamos ante un posible movimiento de tendencia alcista. Pero de momento solo tengo un máximo, necesitaría un máximo mayor para que tuviéramos una tendencia alcista. Pero lo que está claro es que si la tendencia yo preveo que sea alcista y los mínimos son crecientes, simplemente con unir el mínimo 1 y el mínimo 2, podría extender esta línea hasta el infinito y con esta línea extendida hasta el infinito tendría ¿el qué? Tendría lo que se conoce con el nombre de línea de tendencia o soporte tendencial. ¿Por qué soporte? Porque en una tendencia alcista las líneas de tendencia actuarán como soporte del precio, o lo que es lo mismo, como zonas de apoyo en las que el precio buscará apoyarse para girar al alza. Nuevo apoyo para girar al alza. Por lo tanto, fíjense cómo la línea de tendencia está cumpliendo perfectamente con su función de soporte. Por lo tanto, los impactos que se produzcan sobre la línea de tendencia serán una buena oportunidad para qué. Si tengo una tendencia alcista con máximos crecientes y mínimos crecientes, tengo una recta directriz alcista que une los mínimos, ¿cómo funcionará la zona de impacto cuando el precio alcanza la línea de tendencia? Pues ahí esas zonas serán unas buenas zonas para aprovechar ¿el qué? Aprovechar los movimientos o los rebotes al alza. O por lo tanto, esta línea de tendencia nos va a ayudar a averiguar algo muy importante como la zona en la que el precio puede parar en su proceso correctivo. ¿De acuerdo? Espero que se entienda correctamente la explicación sobre la línea de tendencia y cómo usarla.
Si me vengo al gráfico del oro que antes comentamos, yo podría dibujar una línea de tendencia uniendo los dos primeros mínimos. Fijamos, tengo un primer mínimo y un segundo mínimo. Esta sería una línea de tendencia primaria. Fijaros, he unido 1, 2, 3 y 4 puntos. ¿Qué ocurre? Que si yo uno este mínimo con el siguiente, puedo dibujar una línea, también otra línea de tendencia. En este caso, sería una línea de tendencia secundaria. ¿Por qué la primera es primaria y la segunda secundaria? ¿Porque la primera es la primera que he dibujado y la segunda es la segunda que he dibujado? No, no es correcto. Una línea de tendencia primaria se le llama primaria porque es la que más perdura en el tiempo. Tiene el ángulo de inclinación más corto y por lo tanto es más perdurable en el tiempo. Mientras que la segunda línea se llama secundaria porque tiene un grado de inclinación mayor que la primera, ¿de acuerdo? Y la usamos y va a perdurar, por lo tanto, menos. Incluso podríamos tener hasta una línea de tendencia terciaria, como esta. ¿Por qué terciaria? Porque el grado de inclinación es todavía mayor que la primera y la segunda y el tiempo de duración será infinitamente menor a la segunda y a la tercera. Primaria, secundaria y terciaria. Realmente, para que nosotros podamos trabajar correctamente, deberemos de fijarnos en las tendencias primarias y secundarias, porque las terciarias normalmente suelen tener ángulos de inclinación muy potentes y perduran muy poco en el tiempo. Pero fíjense, por ejemplo, en el oro, en este gráfico, observamos cómo esta línea de tendencia que hemos dibujado, que tiene dos impactos, tiene la zona en la que nace y el impacto primario, es decir, punto 1 y 2. Si el precio del oro llegara hasta esta zona, tocara y girara, sería un punto 3 y por lo tanto una oportunidad de largos. La tendencia bajista sería exactamente igual. Por lo tanto, los puntos 3 y 4 podemos plantear la opción de compra. Vamos a continuar. Un método de inversión avanzado. Un método de inversión avanzado lo que va a hacer es buscar una tendencia alcista. Fíjense, en una tendencia alcista solo debemos buscar operaciones compradoras o de largo. Por ejemplo, en el oro, en este activo, ¿sería conveniente ir buscando operaciones de corto o es más conveniente buscar operaciones de largo a favor de la tendencia? Pues lo que nosotros decimos es que en un método de trading normal, por cierto, esto es totalmente aplicable a cualquier time frame. Muchas veces estamos explicando en un gráfico diario para que se vea de manera sencilla, ¿vale? Pero se puede aplicar igual a un gráfico de 1 hora, un gráfico de 5 minutos, ¿vale? Lo que pasa es que la durabilidad o la velocidad con la que el gráfico se mueva será bastante diferente, ¿no? Muy bien, pues como decía, porque creo que antes me lo han preguntado. Bien, pues ahí lo tenemos, esa línea de tendencia. Aquí lo que podemos buscar normalmente son situaciones interesantes de largos. Pero, ¿cuándo se produce una oportunidad de largos? ¿Dónde debemos comprar esos largos? ¿En el impulso o en la corrección? Pues fíjense, tenemos dos formas de atacar al precio dentro de una tendencia alcista, aplicando un simple concepto de impulso y corrección de los movimientos del precio. Y podemos aplicar la entrada de largo en la fase final de las correcciones o lo que se llaman los inicios de los nuevos impulsos o en la ruptura de un impulso anterior relevante o new high. Serían dos zonas de entrada. Vamos a verlo en un gráfico. Fijaros, hemos visto anteriormente cómo un gráfico se compone de impulsos y correcciones. Impulsos y correcciones. Pues fíjate, vimos una estrategia que consistía en unir los mínimos y en fijar líneas de tendencia. Unimos mínimos y fijamos líneas de tendencia. Bueno, pues una primera estrategia muy sencilla sería buscar una fase de corrección que concluyera cerca de la línea de tendencia alcista. Cuando el precio alcanzara dentro de una tendencia alcista la línea de tendencia y girara al alza, podríamos entrar largos en el final de la corrección e inicio del nuevo impulso. Sería esta zona de entrada. Pero, a su vez, en una estrategia de impulsos y correcciones tenemos otra zona muy sencilla para trabajar y es la zona del nuevo máximo. Como sabemos que los máximos suelen ser crecientes, cuando el precio rompe el máximo anterior y perfora ese máximo, lo normal es que tenga una evolución al alza relativamente positiva. Por lo tanto, podemos aprovechar para entrar largos en lo que se llama los new high o nuevos máximos crecientes.
Así pues, tenemos dos oportunidades de entrada dentro de una tendencia alcista. Luego veremos hasta una tercera. La primera oportunidad de entrada sería con la ruptura de un nuevo máximo. Si yo entro por ruptura de nuevo máximo o new high, buscaría la posibilidad de entrar y mantener una posición en el tiempo hasta que observara un deterioro de esa fase impulsiva o que me alcanzara un objetivo técnico. Cuando hago un new high, el stop loss de un new high podría estar perfectamente debajo de del último gran giro y buscar un ratio 1:1 para la formación de un objetivo. Esa sería una entrada por new high. Vamos a ver otra entrada. Después del new high, cuando el precio corrige, fijaros, aquí podemos dibujar una línea de tendencia alcista uniendo punto 1 con punto 2 y en el punto 1 en el punto 2, fijaros como hay un momento en que la corrección conecta con la recta directriz. Pues cuando conecte con la recta directriz y gire al alza, tengo que esperar que se inicie el giro, puedo entrar largos con lo que se conoce con el nombre del final de una corrección. ¿Y dónde puedo llevarme esta posición? Me la puedo llevar desde la zona de giro hasta la zona del último high. Fijaros, desde la zona de giro hasta el máximo anterior, desde la zona de giro hasta el máximo anterior. Por lo tanto, fijaros como dentro de una fase de curva de precio normal, tengo diferentes oportunidades de entrada. En la corrección y en el apoyo o en la ruptura de los nuevos máximos. ¿De acuerdo? Estas son estrategias pensadas en el price action. Pero para ello tengo que tener clara la definición de tengo que tener claramente definida mi movimiento de precio. Fijaros, tengo el oro y tengo una tendencia alcista. Fijaros, este es el último gran máximo relevante o este es el último gran máximo relevante. ¿Por qué digo que es el último gran máximo relevante? Porque trajo consigo una gran corrección, ¿verdad? Trajo consigo una gran corrección. Bien. Esta gran corrección, lo que puedo hacer es entrar. Tengo dos maneras de entrar en las grandes correcciones. Cuando se acerca a la zona de la media y el precio termina girándose al alza y superando, después de dilatar la media, por ejemplo, superándola al alza, ahí, esas serían las entradas por un final de una corrección. ¿Cómo puedo medir el final de una corrección? Pues con una recta bajista, cuando rompa, cuando cree un nuevo máximo dentro de la corrección. Y la otra es la gran entrada del new high. Aquí tengo una o aquí tengo otra. ¿Lo ven? No sé si se entiende correctamente, espero que se entienda correctamente. Esta es una tendencia alcista del precio formada por impulsos y correcciones, impulsos y correcciones, impulsos y ahora estamos en una fase de corrección. Y en la corrección puedo entrar cuando la corrección entiendo que esté terminando. Yo no sé dónde va a terminar una corrección, pero sí sabemos que una forma de detectar el final de una corrección, por ejemplo, en el caso actual, si esto es un mínimo y esto es un mínimo y esto es una recta directriz, una forma de entender dónde va a terminar esta corrección es en el apoyo de la recta directriz. Si el precio corrige a la recta directriz y aquí hay un swing al alza y el precio se gira, será una oportunidad de entrada por finalización del proceso correctivo apoyándose en la recta directriz. La otra técnica, new high o superación del último gran máximo relevante. Dice, ¿cómo puedes saber si es una ruptura del último máximo? Bueno, pues no lo sé. Simplemente cuando ataque la zona de máximos, dejo que el precio en una vela cierre por encima del máximo anterior y entonces entro comprando y coloco mi stop loss. ¿Ok? Entonces tenemos lo que estábamos explicando antes. Las entradas son en corrección o en nuevo máximo. Muy bien. Para conocer un poquito más, si vais entendiendo la descripción de lo que estamos explicando, voy a preguntaros cuál es vuestro nivel de trading, ¿vale? Voy a aprovechar, vamos a hacer un sondeo muy sencillo, donde me vais contestando mientras que sigo con la explicación teórica. Vosotros estáis viendo ahora mismo un sondeo donde os preguntamos vuestro nivel, ¿vale? ¿Cuál es el nivel de trading?
y que suponéis que tenéis. Ojo, esto es muy relativo, ¿vale? Pero simplemente un nivel. Como vemos, los new high, yo por ejemplo, para trabajar un new high necesito que haya confirmación del cierre de una vela, ¿vale? Para mí, al menos, que haya el cierre de una vela en el new high. De hecho, fijaros cómo la técnica del coffee box es una técnica de new high donde entramos en el cierre de una vela, ¿vale? Necesitamos el cierre de la vela para que confirme la entrada. Por ejemplo, la técnica del RSI extremo, cuando estamos en una zona de mucha sobrecompra o mucha sobreventa, hacemos las entradas cuando el precio termina saliendo y cerrando de la zona de sobrecompra o sobreventa. Bueno, estoy esperando que me vayan respondiendo a la pregunta de cuál es su nivel de trading principiante, intermedio o avanzado. Tan solo ha votado el 58%, así que espero que vote hasta el 70%. Y en el momento que votéis el 70%, continuamos con la explicación. ¿Vale? Ahí seguimos votando 64. Hay que esperar a que haya dos mínimos para saber que venga un cambio de tendencia bajista o alcista. Entonces, para entrar necesita que sea después del segundo máximo, ¿no? Dice, claro, yo te aconsejo que para un cambio de tendencia, hoy no estamos estudiando el cambio de tendencia, veas el vídeo de los cambios de tendencia que está en nuestro canal de YouTube y que te vamos a dejar luego debajo cuando el vídeo salga en YouTube, te lo dejaremos en la descripción del vídeo, justo debajo, ¿vale? Bueno, pues un poquito más, 69% votado, la mayoría sois de nivel intermedio, ¿vale? Hay un 15% de principiantes, un 12% de avanzados y un 73% de nivel intermedio. Así que, bueno, una vez que ya tengo un 70%, habéis votado el 70% de los que estáis aquí, continuamos con la presentación. Seguimos. Vamos a ver ahora la tendencia bajista. Ya sabíamos que para dibujar una tendencia bajista lo único que tengo que hacer es unir los máximos y mínimos decrecientes. Pues fijaros, máximos decrecientes, crea una línea de tendencia bajista y en los apoyos podré trabajar con ella como resistencia. Por lo tanto, las líneas de tendencia bajista actuarán como resistencias tendenciales. La línea de tendencia funciona como una resistencia. Fijaros, tengo un máximo, tengo un movimiento bajista o impulsivo y una corrección que es menor que el impulso previo. A partir de ahí tengo el punto 1 y el punto 2. Uno los puntos 1 y 2, pensando que estoy dentro de una tendencia bajista, y desarrollo la explosión de la tendencia hacia el infinito. A partir de aquí, cada vez que el precio se acerque a la línea, entenderé que se trata del final de un proceso correctivo. Impulso a la baja, corrección al alza. Por lo tanto, ahí entiendo que esta línea de tendencia va a funcionar como resistencia tendencial y cuando el precio se acerque, lo normal será que el precio cauce. Pero como no lo sé si lo va a hacer o no, ¿qué es lo que hay que hacer siempre cuando el precio llega a una línea de tendencia? Dejar que confirme el giro. O lo que es lo mismo, esperar a que se produzca un swing a la baja del precio. Un swing o giro a la baja del precio. Por tanto, en los apoyos no entraremos directamente tomando la posición, sino entraremos tomando la posición cuando el precio comience a girar a la baja y confirme un giro en la parte baja. ¿Se está viendo ya la pantalla, por cierto? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Vale. A partir de aquí, otra corrección más, nos vamos a la línea de tendencia y esta actuará como resistencia. Por lo tanto, los puntos 3 y los puntos 4 son zonas donde puedo buscar ese movimiento de corrección. Evidentemente, la línea de tendencia para mí es uno de las herramientas de trading más subjetivas que existen. Y por lo tanto, es difícil utilizar una línea de tendencia como única herramienta para tomar una decisión. Por eso, para mí, las líneas de tendencia las utilizo siempre combinadas con zonas dinámicas y zonas estáticas, que las vamos a ver pues ahora mismo. Bueno, en una tendencia bajista, ¿qué los vamos a hacer? Operar en cortos. ¿Y dónde? Pues en las dos fases. En la fase final de la corrección
y en la ruptura de un new low, no de un new high, ¿vale? De un new low, ¿vale? ¿Cómo sería esto? Pues muy sencillo, fijaros, lo voy a dibujar para que lo veáis. Tengo una tendencia bajista y dentro de la tendencia bajista, pues mira, tengo la posibilidad de dibujar una recta directriz bajista donde en el punto 1 y 2 puedo conectar y puedo entrar, fijaros, en esta zona, en el final de la corrección, o debajo de una ruptura del mínimo anterior. Aquí estamos viendo, digamos, entradas modélicas o teóricas, ¿vale? ¿Se ve bien? Aquí tengo una ruptura de mínimo anterior, aquí tengo el mínimo, y este se rompe, ahí entra un corto, dejo que corrija, corre el corto, corre el corto, corre el corto, inicia su corrección, quieto, 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 se apoya en la recta directriz que se ha unido los puntos 1 y 2. En este momento no entro, dejo que el precio gire un poquito y cuando ya va girando y me enseña el inicio de la corrección, entonces tengo una segunda oportunidad de cortos, que será aprovechando el final de esta corrección. A partir de aquí, el precio, puedo mantener este corto hasta el mínimo anterior, que es este, y si lo rompe, volver a entrar con un new low. Vuelve a cortar, llega a la zona de la línea, espero que el precio gire, aquí hago una entrada bajista por final de la corrección, aguanto al precio, cierro esa entrada en el low anterior, en el mínimo anterior, y si lo rompe, vuelvo a entrar otra vez. ¿Se entiende esta explicación para la tendencia bajista? Para ello teníamos el gráfico del petróleo que hemos enseñado anteriormente. Vamos a verlo, ¿vale? A ver si se entiende correctamente la explicación. Vámonos, estábamos creo que echándole un vistazo al petróleo, ¿verdad? Tengo esto en gráfico de 1 hora, vamos a verlo en el gráfico de 4 horas, por ejemplo. Fijaros, tengo una recta directriz bajista que he unido entre este máximo y este otro máximo, que son los dos máximos principales. Por lo tanto, mi primera gran oportunidad de cortos será si el precio, como hemos dibujado, llega a esta zona. ¿Correcto? Si llega a esta zona, la recta directriz bajista actuará como ¿qué? Toda esta línea actuará como ¿qué, señores, en el petróleo? Como resistencia tendencial. Por lo tanto, fíjense que lo que queremos es entrar con un sell si el precio toca y gira. ¿Vale? Esa sería la entrada. ¿Por qué? La entrada de la corrección. Pero luego en una estructura bajista, fijaros, ruptura de mínimo anterior, pum, fijaros, ruptura de mínimo anterior, pum, fijaros, ruptura de mínimo anterior. Tengo ruptura de mínimo, pop, 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 pop. Hay una corrección, rompe, mínimo, pop, 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 pop. Una corrección grande, ¿vale? Hasta ahora no tenía una estructura de línea de tendencia. Ahora sí la tengo, con lo cual tengo una entrada clara por corrección. Aquí rompe new low, para adentro, corto, 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 corto. ¿Hasta dónde? Bueno, pues si tengo la posibilidad de dibujar una recta directriz fenomenal y si no, pues cojo, si he entrado corto y he puesto un stop aquí, pues hago ratios 1, 1 y listo. Cierro mi posición o cuando veo si soy capaz de detectar el final de este movimiento a través de divergencias en time frames inferiores o colocando stop dinámico. Ese no es el objetivo de este evento, simplemente es explicar el price action. Cuando se produzca esta corrección y llegue a la zona de control de la línea de tendencia, será una gran oportunidad para entrar cortos si el precio toca y gira. Entraremos corto y buscaremos un movimiento hasta los mínimos anteriores. Bien, por lo tanto, hemos visto las entradas en corrección y las entradas en new low. Bien, esto que hemos visto hasta ahora son las líneas de tendencia o, digamos, las zonas que actúan como líneas tendenciales, en este caso, serían soportes o resistencia tendenciales. Pero hemos dicho que en nuestro price action vamos a utilizar una media y es la media 150 ponderada. Y esta media móvil 150 ponderada la vamos a utilizar como zona de soporte y resistencia dinámica, ¿vale? Fíjense, esta media cambia de color y se pone roja o
o azul o verde, dependiendo de la pendiente. Por lo tanto, esta media dentro de una tendencia alcista, cuando la media esté en color azul o verde, depende de cómo la hayamos puesto, tendencia alcista. Cuando esa tendencia es alcista, los apoyos en esta zona serán considerados como apoyos en zonas de soporte dinámico. Y yo les pregunto, si yo tengo una línea de tendencia alcista y tengo una media 150 ponderada y el precio se acerca a una zona combinada donde la media y la línea de tendencia estén en la misma zona, será una buena oportunidad de soporte dinámico y tendencial. Es decir, ¿será más fuerte esa zona o más débil que si estuviera uno solo? Evidentemente será una zona más potente, más fuerte. ¿Eso ocurre siempre? No, ocurre en determinadas ocasiones o circunstancias, pero no siempre. Por ejemplo, si me voy al oro, fíjense el oro en gráfico diario. El oro en gráfico diario, en este momento actual, tengo una línea de tendencia secundaria, fíjense, punto de impacto 1, punto de impacto 2, creo la línea y aquí tengo una posible zona de apoyo y fíjense como la media 150, que ya actuó aquí como soporte dinámico y aquí como soporte dinámico, en esta zona del precio, si el oro cayera aquí, tendríamos por un lado la media, que fíjense por dónde viene, y la línea de tendencia. Por lo tanto, aquí tendríamos una zona donde unificaríamos los soportes tendenciales con los soportes dinámicos. ¿Qué les parece esta situación? Entonces, nosotros trataremos de trabajar con la unificación de criterios. ¿Por qué? Porque la unificación de criterios me da una mayor probabilidad de zona de control. Pero fíjense, y para rematar un poquito la faena, observen, en esta zona no solo tengo la línea de tendencia y la media, es que fíjense cómo este máximo, si lo extiendo en horizontal, este máximo en esta zona, ¿cómo actuó? Actuó como resistencia. ¿De qué tipo es esta resistencia? Todavía no la hemos visto en Price Action, pero esta resistencia es una resistencia estática. Fíjense, en este ejemplo tenemos las tres tipos de soportes o resistencias. Una resistencia estática que es perforada al alza, cuando el precio vuelve, ¿en qué se transforma? La resistencia estática se transforma ¿en qué? Se transforma en soporte estático. ¿Correcto? Por lo tanto, fíjense como en esta zona que les acabo de dibujar, en este cuadrado, se dan hasta tres confluencias de factores. Se da la línea de tendencia alcista o, en este caso, soporte tendencial. Se da la media móvil 150 ponderada o zona de soporte dinámico. Y también en esa zona aparece el máximo anterior que actuó como resistencia estática, que al ser perforada al alza se convierte en soporte estático. ¿Ven esta zona? Esto es Price Action. Esta zona no me hace falta ningún indicador para saber que en esta zona hay una confluencia de tres factores fundamentales en los que el precio podría, simplemente podría, parar su proceso correctivo. Y si el precio del oro llega a esta zona y desde aquí gira al alza, automáticamente tendríamos una razón para entrar largos. ¿Por qué? Porque la tendencia es alcista y en una tendencia alcista debo hacer largos. 2, porque ha rebotado en la línea de tendencia. 3,
porque se ha apoyado en la zona de soporte estático, y 4, porque el soporte dinámico ha actuado como formación de rebote alta. Y podríamos tener la oportunidad de un movimiento alcista. Esta es la teoría de price action que tratamos de explicaros en el día de hoy. Por lo tanto, la media, como ven, en cada apoyo actuará como soporte dinámico. En una tendencia bajista, la media 150 ponderada actuará como ¿qué? Como resistencia dinámica. Si yo trazo líneas de tendencia y son coincidentes con la media, que no tiene por qué serlo, puede serlo o no, no hay ninguna obligación de que lo sea, cuantos más unificaciones haya, más posibilidades habrá de que el precio frene su movimiento en una zona determinada. Conclusión, una zona de control en este método va a estar normalmente, no siempre, vamos a cambiar la palabra siempre, pues normalmente cerca de una media móvil. Y cerca de esta media móvil lo que vamos a hacer es buscar soportes o resistencias estáticos, que no son más que los máximos y mínimos relevantes, ¿verdad? O soportes, en este caso, resistencias relevantes o soportes relevantes, como hemos visto anteriormente. ¿Qué ocurre? Que la teoría de Dow nos dice que los soportes y las resistencias, cuando un soporte es perforado, se convierte en resistencia, y que cuando una resistencia es perforada, se convierte en soporte. Por lo tanto, señores, la unificación de las zonas horizontales con las zonas tendenciales y con las medias, y que en este caso con la media móvil, me dará un lugar de entrada muy interesante. Fijaros, este es el último concepto que vamos a ver, el concepto de los soportes y resistencias estáticos. Cuando yo tengo una tendencia alcista, cada máximo se convertirá en una zona de resistencia estática, que normalmente es perforada al alza para crear un nuevo máximo. ¿Qué ocurre? Que cuando el precio rompe por encima de este máximo, posteriormente suele recortar para apoyarse en esa zona. Es lo que se conoce con el nombre de un pullback. Pues cuando el precio alcanza el máximo anterior, esa zona de resistencia ahora es transformada en soporte. Esto es lo que hablábamos anteriormente. A partir de aquí crea una nueva resistencia, marco esa zona de resistencia, y esa zona de resistencia, cuando el precio vuelve, se convierte en soporte. Resistencia perforada se transforma en soporte, resistencia perforada se transforma en soporte. Por lo tanto, las zonas de resistencia que son perforadas al alza se convertirán en soportes y son zonas importantísimas de compra. Es lo que se llamaría hacer una entrada por pullback. Fíjense cómo aquí tenemos resistencias que se convierten en soporte y nos dan posibilidades de entrada en pullback. En este caso, lo que se conoce con el nombre de un pullback. En una tendencia bajista lo mismo, tengo los impulsos a la baja y los mínimos se convertirán en zonas de soporte, que al ser perforadas serán transformadas en zonas de resistencia. Un nuevo mínimo será un nuevo soporte que al ser perforado a la baja dará lugar a una nueva zona, en este caso de resistencia, y así constantemente. De manera que cuando yo voy a calcular las zonas relevantes donde va a terminar una corrección, normalmente una zona importante de finalización de la corrección puede estar en la zona de la recta directriz bajista o puede estar directamente en una zona de soporte estático anterior. En el caso de que las dos se den en la misma zona, sería fantástico. Vamos a dibujarlo bien para que se vea correctamente. Fíjense cómo en este caso tenemos una línea de tendencia que une estos dos puntos. Aquí tengo mi tercer impacto y ese tercer impacto es perfectamente unificable con los mínimos anteriores que actuaron con soporte. Por lo tanto, ese soporte, si lo extiendo, será resistencia, y aquí unificamos la resistencia tendencial con la resistencia estática. Eso es lo mismo que vimos anteriormente en el precio del oro. Vamos a volver a verlo. Fíjense, este techo fue resistencia estática y cuando es perforado al alza, posteriormente se convertirá en soporte estático. Aquí vemos cómo hay una unión del soporte estático u horizontal con la línea de tendencia o soporte tendencial y con la media, que es la zona dinámica del precio. ¿Quiere decir que el precio va a venir aquí? No. Quiere decir que si el precio viene aquí, será una zona muy buena para operar.
Y así aparece la tercer tipo de entrada, que son las entradas que denominamos pullback o throwback. Esas son las entradas que se producen simplemente en el impacto o apoyo en el momento anterior. Cuando rompe una zona y vuelve, será un throwback, en este caso. Y en una tendencia bajista, cuando rompe un mínimo y vuelve, se la conoce con el nombre de pullback. Y fíjense los tres tipos de entrada en largos que hay para una tendencia alcista. Tenemos un primer impulso y una corrección. Este impulso y esta corrección me permiten dos cosas. La primera, dibujar una recta directriz alcista, y la segunda, dibujar una zona de máximos anteriores. De manera que a partir de este momento yo podré empezar a trabajar con estas dos líneas, podré empezar a trabajar dos entradas. Una primera en ruptura de máximos, lo que sería un new high, ¿verdad? Y otra de ellas vendrá en la corrección del movimiento posterior. Vamos a ver. Fijaros, ya tengo un máximo que ha sido perforado al alza, por lo tanto aquí tengo mi primera entrada, new high, tengo una recta directriz alcista y en el caso que este precio corrigiera y tocara el máximo anterior, esto es lo que se conoce con el nombre de un throwback. Por lo tanto, podría entrar directamente en el apoyo del throwback. Si además el apoyo del throwback se produce en el mismo punto, o más o menos exacto, que la media o la recta directriz, tendría una primera entrada por throwback. En este caso. Fíjense, máximo y apoyo. Tengo una primera zona de compra o entrada aprovechando justo el impacto del máximo anterior. Aquí no tengo que esperar a que se produzca un swing. Tengo una primera entrada simplemente por pullback. Sería, entramos en largos aprovechando el pullback. Segunda posibilidad de entrada. Una vez que el precio arranque y rompa el máximo que provocó el pullback, en ese momento tengo una segunda zona de entrada, que será ¿qué tipo de entrada? Los largos por el new high. ¿De acuerdo? Y mi tercer tipo de entrada, ¿dónde estará? Fíjense, cuando tengo la recta directriz alcista, el precio vuelve a la recta directriz, esta zona impacta con el máximo anterior y aquí se produce un pequeño giro que ocurrirá que ahí se produce una tercera entrada, que son los largos por el final de una corrección. ¿De acuerdo? No sé si se ve claro. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Entrada, largos, la primera por pullback. Bueno, la primera estaría aquí, que sería una entrada por new high. ¿Vale? Aquí sería la entrada del new high. Aquí, esta sería la primera entrada. La segunda, una después del new high, una vuelta al inicio, entrada por pullback. Una nueva entrada por new high y entrada por los procesos correctivos. ¿Ok? Bueno, esto es un poco lo que os quería explicar. Ahora os dejo con mi compañero Antonio Fernández, que está aquí como siempre, para hablaros de las posibilidades que tenéis para apuntaros al segundo webinario o para conseguir pues alguna de las herramientas que hemos visto, como la herramienta, por ejemplo, de la media móvil, o cómo podéis seguir mejorando vuestra formación.